técnicas realizadas al cena de pie de casa, al registro de chocolatería y la obtención de chocolate mediante cacao, y a la visita técnica realizada en la Universidad Industrial de Santander, específicamente en Cenibán. Inicialmente se les va a contextualizar con dos videos realizados por la ficha. Industrial de chocolatería. La salida técnica realizada en Cena de Casa, ubicado en Piedecuesta, consiste en preparar el proceso de elaboración de chocolate, desde la ceremonia de cacao hasta su moldeo y embalaje. Al llegar a la planta se nos inicia esta función, destacando sobre todo la importancia de la asepsia en dicho proceso, por lo cual las personas que vayan a elaborar deben lavar sus manos al entrar y después de mantener contacto con algún objeto o área contaminada. El uso de tapabocas y la copia es indispensable. Después de la explicación sobre el proceso, hubo espacio para preguntas, en el cual fueron aclaradas muchas dudas de los aprendices presentes. Una de estas fue el porcentaje de humedad que debe tener la semilla de cacao al llegar a la planta. Esta, según la instructora de cargo, debe estar en un 6% para que el cacao sea aceptable. Se realizaron algunas preguntas más, las cuales todas fueron respondidas. Si hubo dudas adicionales, probablemente fueron respondidas al explicar el proceso. Así, luego de recibir toda la información, pasamos a conocer la planta, en la cual nos explicaron qué maquinaria había y la función que cumplía la misma en cada punto del proceso. Al llegar el grano de cacao a la planta, este es pesado para verificar con qué material se va a trabajar. Luego de esto, 100 granos son seleccionados aleatoriamente y cortados a la mitad, pues según la norma Ecotec debe estar al 65% de su fermentación. Luego es encendido el PLC, el cual controla todo el proceso de selección de grano, clasificando los granos en pequeños, medianos y grandes, y llevándolos a la tolva correspondiente, para luego ser llevados a su proceso de tostado, donde de acuerdo a su dimensión serán procesados. Luego de estar separadas y pasado a la máquina de tostado, en donde una temperatura aproximadamente de 150 grados Celsius, se presta durante unos 40 a 50 minutos. Durante este proceso se debe verificar el color, el aroma y la humedad del grano. Después de que los granos hayan quedado debidamente tostados, se pasa al proceso de incremento, el cual se hará en esta máquina. Este proceso dura unos 15 minutos y se logra bajar la temperatura del grano desde los 140 grados a 40, para luego proceder con el descascarillado. En el proceso de descascarillado, el grano es reducido a partículas pequeñas, estas son llamadas NIP. Estas son transportadas por medio de una banda hasta el molino, en el cual obtendremos a partir de ellas el licor de cacao. El licor de cacao se consigue gracias a la fundición de la manteca propia del grano. Es una pasta semilíquida y es con esta que se puede iniciar la producción de chocolatería fina. Luego el licor es puesto en bolsas y pesados para saber cuánta cantidad se obtuvo de la materia prima inicial. El azúcar también es pasado por el molino para reducir su tamaño. Este puede llegar de 600 micras y salir de 100 micras. Luego estos ingredientes se mezclan en el proceso de conchado y así obtener el chocolate. Luego de 12 horas en la máquina mezcladora se le realizan 5 pruebas aleatorias, ayudados con un micrómetro, el cual debe arrojar resultados entre 20 y 25 micras. Al obtener este resultado se puede proceder al descargue de la máquina. A continuación se realizará la partición y atemperado del chocolate. Lo primero que hacemos es cortar la cobertura en pequeños pedazos. Hay dos métodos de fundición. El primero consiste en baño de María, el segundo en calentamiento por microondas. En este, el chocolate que ya ha sido cortado es sometido a 20 segundos en el microondas. Se revuelve y luego es sometido otros 20 segundos hasta alcanzar una temperatura de 45 grados Celsius. El chocolate no debe exceder la temperatura de los 45 grados, ya que esto puede cambiar el color, el sabor y descartarlo como un chocolate fino. Después de alcanzar los 45 grados y ver fluidez en el chocolate sin ningún gluten, se da paso al proceso de cristalización. Esto se hace en una mesa de mármol que no transfiere calor. La temperatura que debe tener al final varía de acuerdo al contenido de leche que tenga el chocolate. Esta variable tiene muchos efectos sobre el producto. Esto le garantizará que el chocolate tendrá un buen brillo, no se retirará la temperatura de la mano y su tiempo de conservación será prolongado. La última parte es el embotellamiento, se usarán moldes de policarbonato, los cuales fueron lavados y debidamente limpiados previamente. Después de todo esto, llegamos al final de la visita. Pues en realidad se pide excusas porque pues el trabajo que nosotros hicimos
Ahora les vamos a mostrar el video de Senima. Una visita a la UNIL dado los cultivares en el UNIL con el fin de obtener información sobre los aceites esenciales y el cómo diferenciar los extractos y aceites vegetales. Se nos mostró desde las diferentes especies de plantas. Hizo una visita a la UNIL con el fin de obtener información sobre los aceites esenciales y el cómo diferenciar los extractos y aceites vegetales. Se nos mostró desde las diferentes especies de plantas cultivadas en el invernadero hasta los procesos de obtención, análisis y elaboración de algunos productos. Además de todo esto, se nos expuso el impacto de los aceites esenciales en el mercado y se mencionaron los principales productos y sus usos en la industria, lo que dejó ver el potencial del país en este campo. Los métodos de extracción que fueron explicados son: método de arrastre con vapor. La elección del método depende de la cantidad o característica del aceite, como son volatilidad, punto de ebullición de los compuestos, entre otros. Existen 3 métodos de arrastre con vapor que son los más utilizados, tanto planta piloto como a nivel de laboratorio, y dependen del grado de contacto del material vegetal con el agua. Estos son hidrodestilación, destilación agua-vapor y destilación con arrastre con vapor directo. Método de destilación fraccionada. Tratándose de obtención de aceites esenciales, este método es útil para la concentración de compuestos enteros en aceites esenciales crudos, mediante procesos como la descristalización. Y este es de vital importancia en los puntos de emisión de los terpenos para la separación de los mismos de acuerdo a la presión de vapor y la posterior obtención de fracciones ricas en compuestos enteros. Esto da un valor agregado al aceite esencial concentrado en una fracción específica. Método de extracción con solventes orgánicos. Este método se utiliza en la unidad para obtener nuestros pequeños extractos, material vegetal sometido a excelentes, es el obtenido de calidad botánica y su fin es realizar estudios para determinar los componentes presentes en él. Método de extracción mediante fluidos supercríticos. Este método surge como alternativa al empleo tradicional de grandes cantidades de solventes para realizar extracciones, lo que hace que el proceso se realice en corto tiempo de extracción y alta efectividad. Un fluido recibe un nombre de supercrítico cuando es forzado permanece en unas condiciones de presión y temperatura superiores a sus presiones y temperaturas críticas. Descripción de análisis por cromatografía de gas. Es la técnica más importante para el estudio de los aceites esenciales. La cromatografía es un método crítico de separación de mezclas complejas, en el cual los componentes separados se distinguen entre 2 fases. Una fase estacionaria que se encuentra dentro de la columna cromatográfica y es la fase responsable de la separación, y otra fase móvil es una señal que interactúa y hace reacción química con la mezcla que se está inyectando. Solo interviene como gas transportador. Con esto, y después de participar en la fabricación de algunos geles, acondicionadores y shampoos, usando como ingrediente aceites esenciales, concluye nuestra visita a la UNIL. Mi compañero les va a explicar, vamos a tener sobre el proceso de chocolate. Víctor les va a explicar cómo es el proceso, el diagrama de equipos y el diagrama de bloques que nosotros realizamos, observando todo el proceso.
Este es el diagrama Este es el diagrama de equipos, que en la primera parte es donde se recibe el cacao. Se le realizan unas pruebas para verificar el grado de fermentación, la humedad, y dependiendo de todos estos requisitos y por la norma de Content, entonces empieza el proceso. El primer proceso es limpieza y clasificación del cacao, que es esta. De ahí hay unos tamices que se separan en tres tamaños: pequeño, grande y mediano. Entonces estos son los tres. Entonces hay unas bandas que las suben hasta 3 tolvas. De estas 3 tolvas son desalojadas por tolva en la tostadora, donde se hace el proceso de tostación. Haga la redundancia. Aquí más o menos se demora de 50 a 60 minutos. Ahí después se desaloja. Entonces, hay no sé cómo explicar. Una regla. Entonces eso va esparciendo el grano y por medio de un ventilador de aquí sale a 150 grados Celsius. Entonces aquí se tiene que bajar a 45 grados Celsius para poderlo llevar al proceso de descascarillado. Y bueno, cuando ya está a 45 grados Celsius, es transportado por una banda hasta la tolva 4, donde pasa al proceso de descascarillado, donde llega el grano a 45, más o menos a 45 grados Celsius. Entonces, en este proceso lo que ocurre es que el grano es golpeado contra las paredes de un tamiz rotatorio por medio de la fuerza centrífuga. Entonces queda separada las cáscaras y unas partículas llamadas nips. Entonces después por medio se le inyecta presión, aire por presión en el descascarillado para separar los nips del grano de la cáscara. Después los nips son transportados a una tolva. Después se realiza el pesaje de los nips. El descascarillado sale. Después del proceso de pesaje pasa a otra torba, donde pasa al proceso de molienda, donde se hace una última limpieza para eliminar toda la cascarilla, entonces todos aquellos residuos que hayan quedado. Después ya entonces aquí se obtiene el licor de cacao, el cual pasa a la conchadora, que es un equipo donde se agregan varios ingredientes para obtener el chocolate y se baja la humedad de 1.5 a 0.5. Entonces aquí para realizar el chocolate, entonces se agrega leche en polvo, manteca de cacao, azúcar, y para bajar la humedad del cacao de 1.5 a 0.5, entonces se le inyecta agua caliente por medio de una chaqueta de calentamiento. Y entonces aquí ya sale el chocolate. Eso es el proceso básicamente. Durante 12 horas en la conchadora. Bueno, después de que obtenemos con los componentes que se mezclaron el chocolate, eso se almacena y ya posterior a ello, cuando se van a realizar, pues se van a hacer los bombones y los chocolates, se lleva a otro
a otro cuarto de la planta, donde se tiene que realizar el proceso de atemperado, que consiste en la pasta de chocolate que tenemos, reducirla de tamaño y llevarla al horno microondas en intervalos de 20 segundos para que se empiece a fundir. Entonces, después de que en pequeñas proporciones se empieza a fundir y nuevamente se lleva 20 segundos al horno microondas hasta llegar a una temperatura de 45 grados Celsius. Cuando tenemos esta temperatura debemos empezar a disminuirla de manera gradual, por lo que se hace el atemperado, que consiste en adicionar la mezcla, como vieron en el video, en un mesón de granito donde no hay transferencia de calor, y empezar a hacer el proceso de espatulado, esparciendo la mezcla en el mesón y nuevamente recogiéndola hacia el centro varias veces hasta que se llega a una temperatura de 29 grados Celsius. Cuando ya, dependiendo del tipo de chocolate, porque hay varios grados en el chocolate, hay chocolate grado 37, chocolate de 70%, de 15%, que es el de niños, el que se utiliza para la chocolatina de niños, y de chocolate blanco y chocolate negro. El porcentaje, pues, lo que uno lo diferencia es en el color, que es un poco más oscuro a medida que el porcentaje aumenta, y el sabor, que es mucho más amargo. Entonces, ya cuando tenemos la temperatura, por lo menos en el caso del chocolate del 37% a 29 grados, se toma el molde y rápidamente se tiene que agregar el chocolate que está todavía como fluido. Se reparte con la espátula por todo el molde, y para evitar que se formen burbujas de aire se tiene que hacer un proceso con el molde, empezar como a hacer vibraciones en la mesa para que no se formen burbujas. Después de que se hace este proceso, se lleva durante 15 minutos al refrigerador y posteriormente se desmolda. Básicamente se atempera es para que la manteca, que es propia del cacao, se funda y no se forme, o sea, esa grasa no se vea como cuando está formándose el chocolate, no se vean partes blancas en los chocolates. Entonces se tiene que estar agitando para que la mezcla se homogenice muy bien y mantener el brillo. El tipo de proceso químico es batch, en este caso, por lo que digamos no está en continuo proceso. O sea, digamos, pesan el cacao, ¿sí? Obtienen el cacao y paran la producción, porque es más que todo es dirigido hacia estudiantes. Pero entonces este proceso sí podría ser continuo, ya que se podría realizar el pesaje hasta llegar al licor de cacao y almacenarlo, y pues esperar, se puede almacenar el cacao y se puede seguir el proceso en la conchadora, se puede obtener el chocolate. Entonces sí podría ser continuo. Bueno, las variables que se dan en el proceso de producción de chocolate a partir del cacao. En la primera etapa, que es la limpieza y clasificación del grano, pues son las vibraciones. Pues es que la máquina tiene ciertos mandos que clasifican, pues, el cacao por pequeño, mediano y grande. Para separarlas se utilizan las vibraciones, que son dadas por el mismo equipo. Estas son monitoreadas. En la prestación del grano se debe controlar el flujo de gas y pues se manipula por medio de esta la temperatura. Se debe tener en cuenta la temperatura para que no vaya a exceder la temperatura, que llegue a tostarse el grano y no continuar la operación. Y igualmente hay que tener en cuenta la variable crítica, que es la humedad. Pues si no se elimina una gran parte de la humedad del cacao, pues ya en el producto final, que es el chocolate, se cristalizará. En el descascarillado del grano se debe tener en cuenta la variable controlada, que son las revoluciones por minuto, que estas son las que hacen que
Se va a morir. Que no la dejen cargando bien. Bueno, se tritura el grano. Esto se separa pues ya la cascarilla y la semilla ya del cacao. Pues también la variable crítica, la certificación del cacao, pues sí se agrega más de lo debido de lo que se corta la máquina, pues ya el equipo no sigue funcionando. También para separar la cascarilla de la semilla se debe controlar el flujo de aire, que esto es por medio de diferencia de pesos. En la obtención del licor de cacao, el equipo funciona por medio de vibraciones. Las vibraciones son las que hacen que los nips de cacao caigan en el molino, y el molino pues ya sería controlado para que este muela. Se debe controlar, se debe manipular las revoluciones por minutos, que denomina pues, las vibraciones del equipo. La presión que va a ser monitoreada, pues tiene también tiene como una especie de filtro, pues no es un filtro, pero es el que hace que las impurezas que salgan del de cacao se vayan por medio de esta presión del aire. La variable crítica también en esta sería la osificación del grano. Y bueno, en el conchado se debe tener en cuenta el flujo de agua, que debe dar la temperatura adecuada para que se dé la homogenización de la mezcla de estos ingredientes. Las revoluciones por minuto son la variable crítica, pues si tenemos una temperatura elevada y las revoluciones por minuto no van a ser de gran velocidad, pues se quemará el chocolate que esté en contacto con las paredes de la chaqueta de calentamiento. Y por último, en la temperatura en el moldeo, la variable controlada es el tiempo que va a estar en el microondas, y pues ya por esto se manipula por medio de la temperatura. La temperatura debe ser una variable controlada y en este caso también crítica, porque si se accede a una temperatura de 45 grados Celsius, se podría quemar la leche. Y además el tiempo. Bueno, para el balance de materia se tomaron datos teóricos de las proporciones de las mezclas. Entonces se tomó una base de cálculo de 100 kilogramos de cacao. En el primer proceso de tamizado se tomaron las pérdidas del 4% del cacao, y bueno, al proceso de tostado pasan 96 kilogramos de cacao tamizado. Después, en el proceso de tostado, el grano entra con una humedad del 7% y se tiene que bajar de 1 a 5%. Nosotros lo tomamos como que del grano de cacao sale al 3%. Entonces el agua que se evapora en ese proceso serían 2,88 kilogramos de agua, y el cacao ya sin humedad 93,12 kilos. En el proceso de descascarillado también se tomaron pérdidas del 20%, y sigue al proceso de molienda un 83,81 kilogramos. En el proceso de molienda también se tienen que tener en cuenta las pérdidas. Bueno, y los 80 kilos que quedan del proceso de molienda, ese es el licor de cacao. Entonces de esa molienda sale el licor de cacao, que tiene que tener una proporción con el chocolate final en la mezcla del 60%. O sea, el chocolate tiene que tener 60% de licor de cacao, en este caso. Entonces, en este proceso tiene que agregar azúcar, lecitina de soya y manteca de cacao. Entonces, para la manteca de cacao se tomó una proporción del 15% en la mezcla, para el azúcar se tomó una proporción del 20% y para
de chocolate que se llevan a proceso de atemperado, en el cual también hay pérdidas, también se presentan ahí. Y finalmente el proceso de moldeo pasan 124 kilos, que también hay pérdidas. Hay muchas pérdidas. Y después el producto terminado son 115 kilogramos de chocolate terminado. Bueno, y en estas tablitas. En estas tablitas se demuestra que las entradas son iguales a las salidas. Y están las tablitas. Entonces, en cuanto a transferencia de calor, para contextualizar un poco, la transferencia de calor se basa en la energía en tránsito que fluye de un cuerpo que tiene una menor temperatura, de un cuerpo que tiene una mayor temperatura a un cuerpo con menor temperatura. Entonces, este tránsito de energía se da por una gradiente de temperatura que hay entre dos cuerpos. Hay transferencia de calor por conducción, por convección y por radiación. Entonces, a lo largo del proceso de chocolatería se identificaron varios puntos en donde había transferencia de calor. Inicialmente se encuentra transferencia de calor en el proceso de tostación. Este sistema de transferencia de calor se da mediante conducción. La transferencia de calor mediante conducción se da de una forma directa, en dos cuerpos que están en contacto, uno con mayor temperatura hacia uno que hay menor temperatura. Entonces tenemos los granos de cacao que están en el proceso de tostación. Este equipo funciona mediante un flujo de gas que lo que hace es calentar el sistema como tal, el equipo como tal. Entonces, al haber un gradiente de concentración, la temperatura migra desde el equipo hasta los granos de cacao, logrando así la transferencia de calor. Esta en la primera parte. En la segunda parte se identifica transferencia de calor en los molinos. En el primer molino donde salen los nidos de cacao y en el segundo molino, que es un molino de bolas. Entonces lo que sucede es que mediante el movimiento de los equipos, de los rotores de los equipos, entonces se suministra energía cinética al sistema, ¿sí? Esta energía cinética se manifiesta en forma de calor. Entonces al haber calor en el equipo, ese también es una transferencia de calor mediante conducción de dos cuerpos que están en contacto directo. Entonces pasa la transferencia de calor desde los molinos hasta el fluido, ¿sí? Entonces en el primer molino donde salen los nidos de cacao, el fluido que sale tiene una consistencia pastosa, ¿sí? En el segundo molino, que es el segundo molino, que es en el molino de bolas, entonces lo que hay es una serie de bolas que están haciendo un proceso de trituración de sólidos de cacao que quedan en el fluido. Al haber este movimiento, pues como ya les dije, hay energía cinética que logra que haya una transferencia de calor desde el equipo hacia el fluido. Entonces, transferencia de calor en la conchadora. Entonces, este equipo funciona mediante una chaqueta de calentamiento, ¿sí? Entonces, entraba un flujo de agua caliente y lo que hacía es que la temperatura migra desde las paredes del equipo hacia el fluido que está en calentamiento. También es un proceso de transferencia de calor mediante conducción, ¿sí? Contaba también con una serie de aspas que lo que hacían era un proceso de homogenización, ¿sí? Entonces, el último, que es en el proceso de moldeo para la fundición del chocolate. Entonces lo que pasaba era que uno metía en una tacita el chocolate sólido al microondas, ¿sí? Este es un proceso de transferencia de calor mediante radiación, ¿sí? Es transferencia de calor diferente a las demás porque no hay necesariamente un contacto directo entre los cuerpos, los que están generando las gradientes de temperatura, ¿sí? Entonces, mediante ondas electromagnéticas lo que se hacía era que se lograba calentar el chocolate sólido y se lograba el fundimiento. Este es el último proceso de transferencia de calor. Gracias. Bueno, en este cuadro se puede observar los recursos del proceso, la mano de obra, la infraestructura, los insumos, la maquinaria y las herramientas y la energía. Pues en realidad vamos a pasar eso. Lo pueden ver. Bueno. La distribución de la planta de chocolate posee una adecuada distribución separada física y
funcionalmente de aquellas áreas donde se realizan operaciones susceptibles a ser contaminadas por otras operaciones. ¿Esto qué quiere decir? La planta estaba constituida por la parte, por decirlo, pero esto es lo de Senima. Entonces, lo de Senima, No, pues Senima. Bueno, y nosotros le hacemos el informe. De este. Y así hacemos lo de Senima. Bueno, nosotros realizamos la visita a la Universidad Industrial de Santander. Entonces, observamos varios métodos de extracción. Primero les voy a hacer como una aclaración sobre la diferencia entre extractos, aceites y aceites esenciales y aceites vegetales. Entonces, la extracción... Bueno, vegetales y aceites esenciales radica en que el aceite vegetal se obtiene mediante solventes apolares como lo son el hexano y el pentano y tienen moléculas de triacilglicerol que son moléculas poco volátiles. Y la obtención de aceites esenciales radica o sea, la diferencia es que el método es físico y método mecánico y es por medio de agua. Entonces en estos métodos tenemos el método de arrastre con vapor directo. Bueno, el método sí es arrastre con vapor. Hay diferentes técnicas